Buenos días. Me ha correspondido presentar la primera de las mesas que tendrán lugar estos días y no puedo por menos comenzar por decir que estoy nerviosa. Vaya, y no me corresponde a mí estarlo, pero es verdad que hoy es una fecha de esas que se veían, yo las veía alejada en el tiempo y que ya está aquí. Pues uno de esos momentos, ¿no?, que te hacen reflejar que las cosas van rápido, que esto de vivir, de trabajar y de disfrutar, pues es más rápido de lo que parece, pero que es un privilegio, ¿no?, y que hay que saborearlo. Y yo creo que justamente hoy lo que os invito y yo lo que voy a hacer es saborear y disfrutar pues, del trabajo, de la cosecha del trabajo y de lo que hemos vivido. Porque pues, hay mucha vida y hay mucho trabajo y todos hemos compartido mucha vida y mucho trabajo con Ignacio. Esta mesa lleva un título en el que todos hemos preguntado, ¿pero qué es esto del banquillo de los 15 del León? Hemos preguntado, ¿no? Bueno, yo lo sé hace un poquito más de tiempo, pero en algún momento todos lo hemos preguntado. Que es el nombre, ¿no?, de esa selección de rugby, y hoy está saliendo mucho lo del rugby, ¿no? Y no porque en esta mesa pretendamos ser de la selección de rugby, ni nada, queda eso muy alejado de nuestros caminos particulares. Solo somos un grupito de un equipo de discípulos. Aquí están unos pocos, en las mesas hay más y más y más sentados, unos que han podido venir, otros que no han podido venir. Pero lo que estoy segura es que todos nos hemos sentido parte de ese equipo y que hemos trabajado en él, hemos trabajado desde él, hemos trabajado para él, y que eso es algo que nos une a todos y que es algo que compartimos todos los que estamos aquí contigo y que creo que es el sentido. Se le ha puesto el nombre a la primera mesa, pero a lo mejor lo del banquillo de los 15 del León, el equipo, pues se le podía haber hecho extensivo a todas, ¿no? Porque además, bueno, todos hemos sido piezas del equipo y un equipo es esencial todos, hasta los que están en cuarta división o en cuarta línea de trabajo, ¿no? Yo tengo un amigo que me dice siempre que el mejor regalo que se le puede hacer a un amigo es tiempo. Y eso es lo que venimos a entregarte, todos los que estamos aquí, un poquito de nuestro tiempo en venir, tiempo en estar ahí sentados, tiempo en desplazarnos, tiempo en organizarlo, tiempo. Y creo que eso es un regalo, este tiempo que vamos a compartir contigo y que quiere representar nuestra amistad y nuestra admiración. Yo te admiro. Yo he aprendido muchísimo de ti. He aprendido Derecho Penal, no suficiente, pero puedo decir que también he aprendido ciertas lecciones de vida y que ahora en público, pues, gente que me pregunta, ¿pero cómo lo hacía Ignacio? Y yo me callaba y decía siempre, no, es que Ignacio está hecho otro material. Pero ahora yo creo que es el momento de desvelar lo que para mí ha sido un poco la receta mágica, ¿no?, de ese talante y de esa fortaleza que tiene Ignacio, y ahora ya la comparto con todos, como las recetas, ¿no? Es mucho más sencillo que eso de ser de otro material, porque Ignacio no es de otro material, es sencillo. En algún momento me dijo, no pienses todo lo que tienes que hacer, no lo pienses, hazlo. Y, querido Ignacio, queremos que eso siga así. Que a veces, decía antes el decano, que hacemos muchas cosas y estamos locos y hacemos demasiado. Primero, no lo pienses, si hay que hacerlo, se hace. Y eso es lo que quiero que hagamos, que todo siga igual, que todo siga bien, que esto no sea un punto y ya, no. Que esto es para expresarte nuestra admiración, que esto es una excusa para expresarte nuestra admiración, nuestro cariño, nuestro respeto, y que mañana y pasado y al otro todos seguiremos, tú seguirás haciendo lo mismo, que es universidad, que es grupo y que es amistad. Así es que muchas gracias por ello. Yo no tendría que haber hablado, pero me he tomado la licencia. Y le voy a dar la palabra a mis compañeros. Me consta el esfuerzo que habéis hecho y creo que por eso tenemos que reconoceros el trabajo para llegar aquí, pero sin duda la ocasión lo merecía. Hoy es un día muy importante para la Universidad de Salamanca porque es importante la persona a la que hoy homenajeamos, ¿no? La Universidad de Salamanca no sería lo que es si no
fuera por la presencia del profesor Verdugo, no tanto como profesor de Derecho Penal, sino como rector magnífico de esta casa, que ya lo mencionaba en la laudatio el profesor Ferré. Bien, tengo la responsabilidad de hablar en primer lugar, aunque solo sea por el orden de apellido. Y como mencionaba Nuria, tengo que reconocer también los nervios, ¿no? Hacía tiempo que no sentía estos nervios al hablar en público. Bueno, hablar primero tiene sus ventajas y sus inconvenientes en una mesa, ¿no? Las ventajas son, bueno, que no te repites, no corres el riesgo de improvisar, y los inconvenientes suelen ser para los que escuchan, porque el primero tiende a enrollarse, porque vamos bien de tiempo, pero prometo que no será así. Bien, yo quería comenzar esta intervención con una palabra que para mí resume haber sido, bueno, ser discípula de Ignacio Verdugo, ¿no? Y esa palabra es privilegio, que lo mencionaba también Nuria en su intervención. Es un privilegio ser discípula de Ignacio Verdugo, es un privilegio formar parte de tu escuela, de tu amplia, vasta escuela, esa que has ido creando a lo largo de más de 3 décadas en España y en toda América Latina, ¿no? Y quería mencionar este continente porque sé lo que significa para ti. Y hoy nos reunimos aquí, discípulos y compañeros de este lado del Atlántico y del otro. Y es verdad que todos tenemos un punto en común, lo mencionaba Juan Carlos anteriormente, cuando nos encontramos en eventos en diversos lugares del planeta, tener un punto común que es el profesor Verdugo y la Universidad de Salamanca es verdaderamente maravilloso, ¿no? Entonces, por eso, gracias por ese privilegio. También es un privilegio para nosotros, tus discípulos, si nos aceptáis en esa escuela de submarinos que mencionaba Juan Carlos. Podemos continuar la estirpe, habéis dejado el listón muy alto en todos los sentidos, no solo en el ámbito del derecho penal, pero intentaremos, como digo, continuar lo que vosotros iniciasteis. Bien, en esta mesa, bueno, los discípulos se nos han asignado, lógicamente, un tema para tratar, que no podía ser de otro modo, pues es el tema de la tesis doctoral que nos dirigió Ignacio Verdugo, en mi caso, el delito de corrupción transnacional. Y a mí en estos minutos lo que me gustaría tratar es un poco de resumir lo que ha sido la obra de Ignacio Verdugo en materia de soborno transnacional, de corrupción transnacional. No tanto he venido aquí a hablar de mi libro, sino a intentar pues, condensar esa inmensidad de trabajos que tiene el profesor Ignacio Verdugo, ¿no? Toda una miríada de artículos, capítulos de libro, obras dirigidas, infinidad de ponencias, conferencias, cursos, seminarios sobre el delito de corrupción transnacional. Podría hacer ahora la nota de humor que tiene que ir en todo discurso, ¿no? Y decir que eres el gran experto en soborno transnacional, pero voy a decir en el estudio del soborno transnacional, ¿no? Bien, este fenómeno delictivo es, en palabras de Ignacio Verdugo, uno de los grandes retos de la sociedad actual, y así lo puso de manifiesto en su lección inaugural del curso académico 2018-2019, pues aquí muy cerquita de esta sala donde nos encontramos, ¿no? En esa lección inaugural que ha dado título también a este congreso, ¿no? Emulando a Fray Luis de León. Decíamos, por cierto, que falleció en mi pueblo, luego hablaré de Madrigal de las Altas Torres, que sé que te gusta. Decíamos ayer, ¿no? Decimos hoy, dirán mañana. En esa lección inaugural, el profesor Ignacio Verdugo mencionaba como uno de los grandes retos de la sociedad en el momento actual la corrupción transnacional. Y dentro del fenómeno delictivo, que es la corrupción, el profesor Ignacio Verdugo se ha ocupado y preocupado en los últimos años de 2 modalidades concretas, que es precisamente esta modalidad de corrupción internacional y la corrupción privada, o más en concreto la corrupción en el deporte, porque como todos los que le conocéis, pues sabéis que ese ámbito le gusta especialmente. Yo, preparando un poquito la intervención para hoy, me he dado cuenta que la selección de rugby no va a jugar el Mundial de 2003, y en alguno de los titulares he visto que aparece la palabra corrupción. Yo eso lo dejo ahí. También, por seguir con el ámbito deportivo, y creo que hoy puedo confesar aquí frente al maestro ferviente madridista que soy del Barça, y espero que eso ya no va a tener represalias, supongo.
igual a los madridistas el derecho penal os da una alegría, ¿no? Porque con la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la pena de disolución, a lo mejor conseguís que el Barça resuelte disuelto en uno de sus múltiples procedimientos abiertos, ¿no? Pero bueno, dejando la corrupción en el deporte, volviendo a la corrupción transnacional, ¿no? Cuyo abordaje es un desafío, en palabras del profesor Ignacio Verdugo, sí me gustaría condensar un poquito esas ideas de los trabajos del maestro. Y voy a partir primero de 3 características que suele repetir Ignacio Verdugo insistentemente en sus conferencias y en sus publicaciones para entender la corrupción en el momento actual y para entender cómo tenemos que combatirla, ¿no? Una primera característica que es esencial, que es que la corrupción es un fenómeno internacional, es un fenómeno transnacional, por lo tanto, las iniciativas puramente nacionales, locales, por países de manera separada no tienen sentido, no son eficientes, no son eficaces. Se necesita la cooperación, la coordinación, la armonización, y esto me lleva también a un trabajo de los primeros años, lógicamente, del profesor Ignacio Verdugo sobre la unificación de la legislación penal, ¿no? Probablemente no estabas pensando en ese momento en la corrupción transnacional en los años 70, pero creo que podríamos incluso traerlo, hacerlo o acercarlo en el tiempo, porque es verdad que es esencial esa armonización en la lucha contra la corrupción. La segunda característica que apunta siempre el profesor Ignacio Verdugo sobre la corrupción en el momento actual y que nos condiciona su abordaje es el hecho de que esté vinculada o forme parte de la delincuencia de cuello blanco, la delincuencia empresarial, y eso condiciona su abordaje. Siempre habla el profesor Ignacio Verdugo frente a lo que a lo mejor fue en otras épocas, cuando empezaste la tesis doctoral, el foco hay que ponerlo en las personas jurídicas y en las empresas, ¿no? La corrupción transnacional, los protagonistas de la corrupción transnacional son las personas jurídicas y no podemos olvidar por eso la necesidad de castigarlas. Y la otra característica que suele repetir Ignacio Verdugo en sus trabajos sobre corrupción, para cómo entenderla y cómo abordarla, es la vinculación en el momento actual de la corrupción al crimen organizado, a otras formas de delincuencia también, como el blanqueo de capitales. Eso hace que tengamos que recurrir a las herramientas que tenemos para luchar contra el crimen organizado, pues las tendremos que aplicar a luchar contra la corrupción. Y el crimen organizado tiene mecanismos legales y extralegales para eludir la acción de la justicia, ¿no? Y ese es un punto en el que Ignacio siempre incide. El problema de la lucha contra la corrupción en el momento actual no es un problema de legislación penal, los tipos penales los tenemos, sino que es un problema de aplicación de la legislación, ¿no? El problema no es de criminalización primaria, sino de criminalización secundaria, como repite él en todos sus escritos. Hoy tenemos una legislación, y si nos centramos en el delito de corrupción transnacional, ¿no? Materia objeto de mi tesis doctoral, tenemos el precepto, el delito en el Código Penal, artículo 286 ter, pero lo que necesitamos es que se aplique, ¿no? Hay una falta de aplicación, no sabemos muy bien si por falta de voluntad política, por falta de recursos, etcétera. Pero los datos son demoledores, ¿no? Solo 4 países de los casi 50 que han ratificado el convenio de la OCDE en materia de corrupción realizan una aplicación activa del mismo. Y España no está entre esos 4 países. Bien, ante esta situación, ¿qué medidas propone en todos esos trabajos el profesor Ignacio Verdugo para hacer frente a la corrupción? Voy a resumir un poco los trabajos, voy a intentar condensarlos en 4 ideas principales, tomando como referencia el caso de Odebrecht, que sé que es un caso que el profesor Verdugo ha trabajado mucho, le interesa precisamente por ser la constructora brasileña y los vínculos que ha tenido nuestro maestro con ese país, ¿no? Tanto como director del Centro de Estudios Brasileños como en general en múltiples visitas antes de ejercer ese cargo. Bien, para evitar, ¿no?, que estas grandes multinacionales puedan proceder al pago de sobornos para conseguir contratos, esencialmente con las administraciones públicas, se repiten, yo he observado como que se repiten 4 ideas en los trabajos de Ignacio Verdugo que me gustaría destacar aquí. Por un lado, primero, la necesidad de incorporar medidas de prevención de la corrupción en la empresa.
y es evidente, como he dicho antes, que las protagonistas de la corrupción transnacional son las empresas, Odebrecht, Siemens, Goldman Sachs, Airbus, todas son al menos las condenadas o sancionadas, sobre todo en Estados Unidos, por estas conductas. Para el tema de la prevención en el ámbito de la empresa, pone el foco Ignacio Verdugo siempre en los famosos programas de cumplimiento normativo, programas de cumplimiento normativo que lo sean de verdad y que nos lo creamos de verdad, y programas serios, no los famosos programas de maquillaje o de cumplimiento, ¿no? como dicen algunos. Solo con controles internos férreos, controles externos, se podría evitar esa existencia de cajas B, como en el caso de Odebrecht, destinadas al pago de sobornos, ¿no? Caja B inmensa, la de Odebrecht, ¿no? Con ese departamento dedicado en exclusiva al pago de sobornos. La otra idea que suele repetir Ignacio en todos sus trabajos para intentar abordar esta corrupción transnacional es la prevención en el ámbito del sector público, bien a través de un compliance público o esencialmente focalizado en la transparencia en la contratación pública, ¿no? La corrupción transnacional, todos los casos que conocemos de corrupción transnacional están vinculados esencialmente a la contratación pública, ¿no? De ahí incluso en la corrupción nacional, no solo en la corrupción transnacional. De ahí la necesidad de medidas de prevención en ese ámbito. La contratación pública es el caldo de cultivo para la corrupción transnacional, así lo ha puesto de manifiesto la OCDE en diversos informes, ¿no? Y esencialmente, y el caso de Odebrecht es el ejemplo, corrupción en el ámbito de la construcción, de la obra pública y en otros sectores como el extractivo, el de los transportes o las telecomunicaciones. Bien, la tercera idea que repite Ignacio en toda su obra para el abordaje de la corrupción transnacional tiene que ver con los famosos denunciantes de corrupción, con la protección de los denunciantes, con el fomento de la denuncia, y para fomentar la denuncia, lógicamente, hay que incentivar, hay que darles protección, ¿no? Y bueno, yo creo ahí el ejemplo que tenemos también, bueno, tomando Odebrecht o otros de los grandes escándalos de corrupción, si una persona que ha tenido conocimiento de los hechos no revela, no toca el silbato, ¿no? Por utilizar la traducción literal del inglés whistleblower, es muy difícil dar con un caso de corrupción. Y ahí, en los trabajos del profesor Ignacio Verdugo, es verdad que se distinguen dos tipos de denunciantes, ¿no? El denunciante que ha participado en el hecho de corrupción y el delincuente que no ha participado en el hecho de corrupción. ¿Cómo vamos a tratar cada una de estas dos personas, ¿no? El que no ha participado en el hecho de corrupción, el clásico whistleblower, ¿no? del ámbito anglosajón, obviamente cuando él tiene que decidir si denuncia o no denuncia y poner en una balanza los pros y los contras, parece que en el momento actual todos son contras, ¿no? El denunciante es despedido, es relegado de su puesto de trabajo, condenado al ostracismo, por no hablar de otras represalias mayores y pues, sorprendentemente, incluso algunos de los denunciantes del caso de Odebrecht pues, mueren en extrañas circunstancias, que ya es como el límite, ¿no? Y España sí que está dando pasos al respecto, ¿no? Porque tenemos que cumplir la directiva de 2019 y ya parece que vamos a hacerlo. Y el otro bloque es el de los denunciantes de corrupción que sí han participado, ¿no? En el hecho corrupto, los arrepentidos, los pentiti, y ahí es verdad que yo en todas las conferencias y cursos que he escuchado al profesor Ignacio Verdugo, bueno, ahí es verdad que entre académicos y prácticos normalmente se produce ahí una pequeña discusión, ¿no? Y tenemos aquí jueces, magistrados, fiscales que son más defensores, ¿no? de otorgar beneficios a estos delatores, porque entienden que, por supuesto, sin ello no será posible el descubrimiento, la sanción, la represión, el castigo de estas conductas, y quizá más en el ámbito académico un poco el cuestionamiento de si esos beneficios para el delator sirven a los fines de prevención del derecho penal. Pero bueno, en todo caso, el derecho penal siempre ha tenido, por ejemplo, atenuantes de confesión, o en el ámbito de los delitos de corrupción clásica, la exención de pena para el particular que ocasionalmente accediere al pago del soborno. Bien, y la cuarta idea que suele repetirse en los escritos del profesor Ignacio Verdugo en esta materia tiene que ver con las penas que vamos a aplicar a estas personas físicas y personas jurídicas, penas eficaces, proporcionadas y disuasorias. Y aquí siempre llama la atención el profesor Ignacio Verdugo sobre la única sentencia que existe en
en España por una condena en materia de corrupción transnacional, de soborno transnacional, una empresa española, ¿no?, una editorial que soborna al ministro de Educación de Guinea Ecuatorial para que le adjudique la elaboración de los libros de texto. Claro, los contratos que gana la empresa, si se ponen a sumar las cantidades que aparecen en la sentencia, son como más de 10 millones de euros y la multa son 1.080 euros. Entonces, bueno, pues planteémonos ahí, como dice el profesor Verdugo, esas penas proporcionadas. Pero en todo caso, y creo que tengo que ir acabando ya, en esta materia de penas, sanciones, resulta indispensable, ha dicho el profesor Verdugo también, poner el foco en la recuperación del dinero, en el decomiso, en la recuperación de activos, un tema sobre el que el profesor Ignacio Verdugo se ha ocupado mucho en los últimos años. Sobre este tema de las penas y las sanciones, en todo caso, lo que no tenemos que olvidar, como hace el profesor Ignacio Verdugo, o no tenemos que caer, ¿no?, en ese populismo punitivo, populismo penal que parece que en los últimos años bueno, pues vemos a diario. Frente a esas posturas que piden más penas, incluso menos garantías procesales, el profesor Ignacio Verdugo lo que defiende es pues el Estado de Derecho, ¿no? Él finalizaba una de sus últimas conferencias que yo le he escuchado sobre el tema del soborno transnacional, pronunciada en la Universidad de Münster, preguntándose si todo vale para luchar contra la corrupción en general, contra la corrupción transnacional, y la respuesta era evidente, la respuesta es que no, pese a que estemos hablando de un delito que lesiona los cimientos sobre los que se asientan las democracias, un delito que lesiona la economía social de mercado y por lo tanto la redistribución de la riqueza, o un delito que pone en jaque los derechos humanos, especialmente el principio de la igualdad. No podemos olvidar en el Estado de Derecho principios esenciales del derecho penal, como el principio de legalidad, proporcionalidad, culpabilidad y otros principios del proceso, como la presunción de inocencia. Este es el derecho penal que nos ha transmitido el profesor Verdugo, que nos ha transmitido a todos, el que ahora enseñamos, yo el que ahora enseño desde la Universidad de Deusto, a la que sé que tienes un especial cariño, porque fue el primer lugar donde pronunciaste una conferencia, creo que enviado por tu maestro, Marino Barbero. Entonces, yo es verdad que tengo la suerte de que sé que en Bilbao te voy a seguir viendo, pues por cuestiones familiares evidentes, por tu hija, mi querida amiga Pepa. Entonces, si alguien piensa que hoy es el final, yo voy a seguir haciéndote trabajar cuando te vea en Bilbao, y seguiré enviándote mis trabajos, y espero que en cualquiera de esas calles, en Ledesma, en la Alhóndiga, donde quieras, en Bilbao podremos seguir discutiendo al respecto. Solo me queda, para finalizar, darte las gracias por haberme concedido este privilegio. Acabo como empezaba, el privilegio de formar parte de tu escuela, de ser tu discípula. Yo recuerdo cuando me presenté en tu despacho de la Facultad de Derecho hace muchos años, y te planteé que me gustaría hacer un doctorado. Humilde muchacha de Madrigal de las Altas Torres, ¿no?, que no tenía mucho que ofrecerte. Y tú me abriste las puertas de la vida académica. Yo no sabía lo que significaba o lo que iba a significar en mi vida dedicarme a la universidad, y no dudaste en darme tu apoyo, como digo, en abrirme las puertas a la Universidad de Salamanca, esta maravillosa vida académica. Y por eso, pues querido maestro, querido doctor Fata, muchísimas gracias. Para mí es un motivo de enorme emoción y alegría participar en este homenaje al profesor Verdugo. Quiero agradecer en primer lugar a mis compañeras y compañeros del área de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca que hayan organizado todo, ¿no? Porque sin la organización pertinente, pues nada sale como tiene que salir. Y más con motivo de algo que para nosotros es tan importante, tan significativo. Lo digo siempre que vengo, que es mi alma mater, que me siento parte de vosotros, y que lo hago siempre desde la alegría y el cariño, ¿no? Así que, ¿cómo no lo voy a decir hoy? Quiero, aparte de este agradecimiento preliminar, decir algunas palabras sobre el significado del maestro, ¿no?, del doctor Fata.
Yo estoy convencido, estoy más en los últimos tiempos, a partir de mi interés por la caja negra que es el cerebro y lo que somos y en qué nos convertimos, que todo aquello que nos identifica como seres humanos, al fin de cuentas, es el resultado de la interacción con los demás. Y en esa interacción juegan un papel fundamental las personas que han marcado tu trayectoria, que te han influido, de las que has aprendido la mayor parte de las veces de manera inconsciente. Los valores que ha referido el profesor Ferré-Olivé en su emotiva y maravillosa laudatio a nuestro maestro son ese valor inmaterial, junto con el científico y todo lo demás, que el maestro te transmite y que no sabrías explicar cómo, pero poco a poco te va pasando por los poros de la piel y aspiras, de alguna manera, a reproducir, ¿no?, más o menos. Bien, por eso entiendo yo que la vida entera y la vida académica en particular se debe construir desde el agradecimiento, desde la amistad, ¿no?, porque no hay otra forma de hacerlo y porque además eso te hace mejor, ¿no? No podemos aspirar, Aurelia, no podemos aspirar a ser los que éramos el día anterior o algo así, porque todo lo que somos cambia constantemente, pero yo creo que sí podemos aspirar a ser mejores. Y la buena manera de hacerlo es basar la vida en el agradecimiento y en aprender de los demás. Y ese es un poco lo que mi idea central de todo lo que voy a decir ahora. Además, este edificio, el edificio histórico de la Universidad de Salamanca, es muy significativo y para todos, ¿no?, para la universidad en su conjunto española, puesto que hablamos de una de las universidades más antiguas del mundo, y para mí en particular porque me retrotrae a marzo del año 1997, donde el día 6 defendí mi tesis doctoral en el aula Dorado Montero y el día 9 me casé en la capilla. Entonces creo no habrá muchos casos de este tipo donde en la misma semana y con tan poco lapso de diferencia se producen dos actos tan importantes en la vida. Digo esto porque me parece ayer, cuando esto sucedió, había una conferencia de rectores iberoamericanos en aquel momento, que se celebraba en aquel momento. Ignacio Verdugo quería que vieran cómo era una tesis doctoral, ¿no? Y muchos de los compañeras y compañeros que en aquel momento poblaban el área de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, algunos de los cuales nos acompañan, por ejemplo, el doctor Cadavid Quintero y tantos otros, no solamente vieron cómo era una tesis, sino también cómo era una boda en la capilla de la universidad. Y al cabo del tiempo me recuerdan que estuvieron en ambas cosas, ¿no? Era un ambiente extraordinario. El seminario Antón Oneca, aquello era impresionante y vas por todo el mundo, por toda Iberoamérica, encontrando esa referencia que es la Universidad de Salamanca y, cómo no, profesor Verdugo. Bien, cuando nos dijeron, estuvimos componiendo el libro homenaje y de qué deberíamos hablar en el día de hoy, yo pensé que el mejor tributo que le podía rendir a mi maestro era volver sobre la cuestión de mi tesis doctoral, porque en definitiva él me ayudó a concretar el tema de la tesis doctoral y también fue decisivo en cuanto a mi orientación para su preparación en la Universidad de Colonia junto a nuestro querido maestro, el profesor Hirsch, y por lo tanto encaminó ya enteramente lo que iba a ser el resto de mi carrera académica. Por lo tanto, en el día de hoy lo que voy a hacer brevemente es hablar de mi tesis doctoral, de ese trabajo primero que de alguna manera marca el resto de la vida científica, de la vida investigadora y al cual normalmente volvemos. Yo recuerdo una vez, el profesor Verdugo me dijo o nos dijo que uno normalmente, si se ha empleado a fondo en la tesis doctoral, termina odiándola un poquito,
pero como es una relación de amor-odio, luego uno siempre vuelve a, como no podía ser de otra manera, a la tesis doctoral. Bien, hay una pregunta decisiva a la que yo me enfrenté en mi tesis, por cierto, bastante compleja, que el profesor Hassemer refiere en su libro ¿Por qué castigar? Y es la siguiente. Fíjense, ¿tiene la pena una medida y cómo se determinan los límites de la misma? Esta era la pregunta decisiva. Pues bien, en esta modesta contribución que te dedico, Ignacio, con el máximo cariño y agradecimiento, vuelvo sobre esta cuestión recordando aquel buen día de junio del año 93 en el que me recibiste en el rectorado de la Universidad de Salamanca, a donde fui a visitarte con varios trabajos bajo el brazo, escritos durante la carrera. No por casualidad, 2 de ellos versaban sobre problemas de teoría del derecho y un tercero sobre los fines de la pena. Por otro lado, como acabo de referir, tanto la concreción del tema, que me permitía combinar mis 2 almas, ius filosófica y penal, como su preparación en Alemania, se deben a tu consejo y orientación científica. Una de las primeras lecturas que me recomendaste, que por motivos obvios no puedo dejar de citar, fue el discurso de apertura del curso académico 1944-1945 en la Universidad de Salamanca de don José Antón Oneca. Ese discurso, como muchos de ustedes recordarán, versaba sobre la prevención general como fin de la pena. Después veremos y enlazaré con otro discurso de apertura del curso académico en esta universidad, con motivo de su 8º centenario, que es justamente el del profesor Verdugo. La sobrevaloración de la prevención general por el régimen nazi trajo consigo la imposición de penas que conducían al terror penal, violaban el principio de prohibición de exceso y, por ende, la dignidad humana. La prevención general en la individualización judicial de la pena adquiere gran interés, no solo desde la perspectiva político-criminal, sino también dogmática, como veremos. Aquí también hay una lucha de escuelas, pero aquí, cuando hablamos de fines de la pena, esta diatriba se centra en el autor cuando se discute si a éste le corresponde la pena que merece conforme a su culpabilidad, ayer hablábamos mucho de retribución, o bien la que necesita para su resocialización, prevención especial. Ahora bien, la discusión sobre la prevención general se traslada a otra esfera en la medida en que lo que está en juego es la pena capaz de intimidar a terceros, prevención general negativa, por lo que el comportamiento de estos, el comportamiento humano en definitiva, de manera individual y en sociedad, cobra un papel central. Sin embargo, frente a un razonamiento del tipo según el cual la prevención general negativa o de intimidación, o en su caso la positiva, como veremos, puede fundamentar agravaciones de la pena, y a falta de un precepto que declare la ilicitud de dicha agravación en el caso concreto con fundamento en tales consideraciones, sigue siendo posible esgrimir toda una serie de argumentos que ponen en tela de juicio las decisiones jurídicas que de ahí resultan. Ello, lógicamente, no es óbice para admitir que la gravedad del hecho cometido por el autor influye de manera mediata en el efecto preventivo general negativo, también de la concreta pena impuesta, y que, en todo caso, no sería correcto entender este fin de la pena como uno que conduce necesariamente a agravaciones de la pena. Los argumentos a los que me acabo de referir son objeciones que básicamente se pueden clasificar en 2 segmentos, de carácter dogmático y de carácter constitucional.
tanto por lo que se refiere a la prevención general negativa como a la prevención general positiva. La pregunta a la que me enfrentaba al redactar esta contribución era una a la que seguramente nos hemos enfrentado con nuestros respectivos temas todos los demás, y es si seguimos pensando lo mismo, si lo que escribimos en aquel momento estamos en condiciones de poder seguir afirmando. Porque yo siempre tuve la convicción de que el arrojo de aquel momento del doctorando que redacta su tesis doctoral me pudo llevar a sostener una tesis como la que mantenía. Pero veo que, a pesar del tiempo transcurrido, con razón o sin ella, me reafirmo en lo que defendí en aquel momento. Bueno, ¿cuáles son los problemas dogmáticos referidos a la prevención general negativa? Entre estas objeciones se puede destacar en particular la llamada prohibición de la doble valoración de elementos del tipo, recogida normativamente en el parágrafo 46.2 del Código Penal alemán, y que, a pesar de la inexistencia de un precepto equivalente en el Código Penal español, no puede dejar de mencionarse. El sentido de esta regulación radica en la idea de que aquellos elementos que han guiado al legislador y, por tanto, ya han sido contemplados a la hora de fijar el marco penal abstracto, no son adecuados, por este motivo, para la determinación de la concreta pena a imponer. Desde el punto de vista constitucional, uno de los valedores clásicos en la doctrina alemana acerca de la inconstitucionalidad de la prevención general en la individualización judicial de la pena es Badura, quien partía de que incluso Feuerbach, que concibió la prevención general negativa como justificación filosófico-jurídica de la pretensión penal del Estado, no la tomó en consideración como factor de la individualización judicial de la pena por considerarla nociva, conclusión a la que también había llegado la doctrina italiana. Entre las razones de mayor peso en contra de agravaciones de la pena por motivos de prevención general se encuentra la posible inconstitucionalidad de estas por vulneración de la dignidad humana, y ello sin perjuicio de que la concreta pena impuesta, sin atender de manera específica a este factor, pueda desplegar efectos preventivos generales. La pregunta que cabía formular y que estaba condicionada por las múltiples teorías sobre la dogmática del derecho de la medición de la pena era si esta licitud es total o se limitaba a supuestos en los que dicho punto de vista implicara sobrepasar el máximo de la pena adecuada a la culpabilidad. Dado que considerábamos que ese límite era una suerte de barrera imaginaria y que no conferíamos a la culpabilidad la capacidad de fundamentar con carácter constitutivo una determinada cantidad de pena, respondíamos que se trataba de una ilicitud plena debido a la limitación teleológica de la prevención general a la fase de la conminación legal de la pena. Esta limitación teleológica conlleva a su vez la defensa de una prevención general negativa proporcional que se mantiene de manera natural dentro de los límites inmanentes que le son propios. Pero no solo la dignidad humana, sino también el principio de igualdad, el principio de igualdad se podía ver afectado y podía conducir, además, a un vaciamiento indirecto de la resocialización como fin de las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad previsto en nuestro artículo 25.2 de la Constitución, a lo que se sumaban otros argumentos tales como la indemostrabilidad desde el punto de vista empírico de este punto de agravaciones, que carecerían de sentido sin saber siquiera si se muestran eficaces para el fin pretendido y que, por lo tanto, de acuerdo al principio indubio pro reo, deberían desecharse. Los resultados de las investigaciones empíricas tampoco parecen avalar
por cierto, la eficacia de agravaciones de la pena basadas en motivos de intimidación. Es decir, no necesariamente, como ya se señaló hace tiempo por la más destacada doctrina penal, no una pena más grave necesariamente es más eficiente desde el punto de vista preventivo. Bien. ¿Cuál es el razonamiento que se podía hacer y se sigue pudiendo llevar a cabo respecto a la prevención general positiva? Aquí la argumentación era aún más compleja, puesto que había que partir de los distintos modelos de pensamiento sobre la prevención general positiva, seleccionar aquellos que podían proporcionar criterios concretos y aplicables para este problema y tratar de extraer consecuencias. A partir de ahí, sobre su validez. La problemática dogmática a este respecto se podía resumir, por lo que se refiere a la prevención general positiva, de la siguiente manera. Mientras que respecto a la prevención general negativa cabía afirmar que ésta solo podía consistir en un efecto paralelo, pero en ningún caso buscarse expresamente, en lo que se refiere a la prevención general positiva, según la opinión dominante, la colisión con el principio mencionado no sería posible al entender que la única pena que produce efectos preventivos generales positivos es aquella que se percibe como adecuada a la culpabilidad. Sin embargo, el aspecto verdaderamente más revelador de hasta qué punto la teoría de los fines de la pena, como teoría marco del derecho penal, podía influir en las decisiones por parte de los jueces a la hora de aplicar una pena concreta, era la discusión en torno a si se podía ir o no por debajo del límite mínimo de la supuesta pena adecuada a la culpabilidad. Aquí había varias contradicciones que se mostraban por parte en el razonamiento de la doctrina al tratar esta cuestión, cuando referían la posibilidad de una cierta renuncia por motivos de prevención especial a el límite, abriendo la posibilidad de ir por debajo del límite mínimo de la pena adecuada a la culpabilidad. Sin embargo, cabía preguntarse cómo y cuándo se puede constatar que la sociedad está dispuesta a tolerar un determinado grado de individualización de la responsabilidad. ¿Por qué razón debe decidir la sociedad, que como sabemos por estudios de psicología social se mueve más bien por impulsos irracionales y se manipula por los medios de comunicación, si debe tolerar o no un determinado grado de renuncia a la pena? Pues bien, en su día sostuve que en la medida en que con la prevención general positiva se persigue el mismo efecto intimidatorio propio de la prevención general negativa, aunque disfrazado en conceptos vagos e imprecisos susceptibles de inducir a confusión, se puede llegar a fundamentar también por esta vía una solución contraria a los intereses del reo. También, por cierto, el pensamiento preventivo general positivo subyacente a la teoría de la proporcionalidad con el hecho corre el riesgo de incluir en la ecuación elementos de culpabilidad de autor que conviene desechar a toda costa. Bien. Por lo tanto, las mismas objeciones dogmáticas y de constitucionalidad que aplicábamos a la prevención general negativa es posible referirlos a la prevención general negativa, es posible también que sean referidos respecto a la prevención general positiva. Llegamos con esto a la reflexión final. Me gustaría enlazar en esta reflexión final, con relación a todo lo dicho, con una valiente reflexión del profesor Verdugo, como decía, en la lección inaugural del curso 2018-2019, pronunciada el 13 de septiembre de 2018 en la Universidad de Salamanca. Dice así: legislar en función de la opinión pública, de los grupos de presión mediáticos y del protagonismo que en el corto plazo se da a las víctimas no es más democrático. Al contrario, es un paso atrás, es ignorar el propio origen del derecho penal que nace como vía que asume el Estado frente a la venganza privada. Pues bien, lo mismo se podría decir respecto a la aplicación del derecho penal por jueces y tribunales, que debería ser lo más estricta y menos arbitraria y restringida posible,
como corresponde al derecho penal del Estado constitucional de derecho, sin que se pueda afirmar que están legitimados por alguna razón a erigirse en portavoces de otra cosa. No es baladí recordar, como bien ha subrayado Verdugo, que el punto de partida del derecho penal democrático, más allá de la multiplicidad de factores que puedan influir en su evolución, debe radicar en el pronunciamiento sobre el modelo de Estado y la irrenunciabilidad de los derechos humanos que se proyectan sobre las garantías penales. En el tema que nos ocupa en el día de hoy, esto podría significar decantarse por una optimización de los derechos fundamentales que se ven afectados en esta fase de la intervención penal, en lugar de por una optimización de la compensación de la culpabilidad, lo que nos devuelve a la cuestión metodológica clave del carácter prospectivo o retrospectivo de la medición de la pena y las antinomias entre fines de la pena y culpabilidad que subyace a esta materia. En la medida en que se trata de perseguir idealmente la mínima intervención posible para el reo sin merma del fin preventivo general, que quedaría ya preservado por el marco penal abstracto y las sucesivas concreciones de éste en el proceso de determinación legal de la pena hasta llegar al margen que queda para la individualización judicial de la pena, tanto en sentido amplio como en sentido estricto, no hay razones para sustentar agravaciones de la pena adecuada a la culpabilidad y correspondiente al injusto culpable en la intimidación, basadas en la intimidación de terceros. Muchísimas gracias por su atención. Decía que creo que resultaría razonable que mi primer agradecimiento sea dirigido a mis compañeras y compañeros del área de Derecho Penal de esta que también es mi casa, la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias por el esfuerzo organizativo a todas y a todos. En segundo lugar, muchísimas gracias, querido Juan Carlos, por hablar tan bien en nombre de todos nosotros. Sin lugar a dudas, ha sido la persona adecuada, por razones no solo temporales, para expresar con la claridad con la que él lo ha hecho, la profundidad con la que lo ha hecho. En tercer lugar, gracias, maestro, gracias, Ignacio, por tantas cosas, ¿verdad? Por tantas razones. Lo dejo ahí, pues somos los dos bastante flojos, coño, y no vamos a empezar desde el minuto 1, ¿verdad?, a atragantarnos. Sí que es verdad que he estado en momentos importantes en la vida de Ignacio, su primera gran noche electoral. Ana, aunque al final Ana no apareció, sí es verdad que el original del discurso de su toma de posición como rector, el original lo tengo yo, no sé dónde diablos, pero lo tengo yo, y no soy tan desordenado en las mesas como el profesor Verdugo. Y te voy a contar una anécdota, Ignacio, que sí, sabemos que es verdad, que lo tengo yo, pero que no sé dónde. Una anécdota, Ignacio sabe solo la parte final. Iba a venir también a su lección inaugural. Fui a casa de mi madre, como siempre hago cuando me marcho de viaje a despedirme, y mi madre me dijo, ¿que no vas a estar el día de mi cumpleaños? Era su 87 cumpleaños. Hace unos días, por fortuna, y gracias a Dios, hemos celebrado su 90 cumpleaños. Tan guapa y divertida como siempre. Pero cuando yo iba a despedirme de mi madre y me marchaba para el aeropuerto para venir a escuchar la lección inaugural de Ignacio, le dije a mi madre, no, por supuesto que no, mamá. No, venía solo a saludarte y despedirme porque me voy al sur, ¿vale? Pero no tomé ese avión porque unos días después celebramos el 87, insisto, el 87 cumpleaños de mi madre. Creo que excepto ese acto, además he estado en muchos de los eventos importantes de tu vida. Bien. También se nos pidió durante un tiempo de unos 15 minutos abordar lo que fue el tema de nuestra tesis doctoral. El tema de mi tesis doctoral fue la estafa, porque recuerdo exactamente en el despacho de Ignacio
cuando estábamos rellenando los papeles para la solicitud de la beca de investigación, que iba a ir la tesis sobre un tema y allí sobre la marcha hubo que tirar los papeles y rellenarlos de nuevo porque Ignacio dijo que la tesis tenía que ser sobre la estafa. Pues muy bien, sobre la estafa fue la tesis. Y en definitiva, mis reflexiones a este libro homenaje que nos hemos hecho los discípulos y los amigos a nuestro maestro y a su amigo, bueno, pues es unas reflexiones acerca de las transformaciones que ha ido sufriendo el delito de estafa, al punto de que efectivamente lo está haciendo absolutamente irreconocible. Y eso puede que, en paralelo a lo que le esté sucediendo, al menos en opinión de algunos de nosotros, a la teoría del delito. Y no solo a la teoría del delito, es decir, no solo a las reglas de imputación, sino algo mucho más grave, que también son a la garantía, ¿verdad? Eso por lo que tanto nos ha venido insistiendo el profesor Verdugo desde el principio. Es verdad, lo volveré a decir al final. Me decía el otro día, nuevamente, otro joven investigador que hoy ya no tienen tiempo para estudiar teoría del delito, que tienen que producir a tal ritmo, ¿verdad?, y cumplir determinadas metas cuantitativas que ya eso de parar a detenerse y detenerse 1 año o 2 años a estudiar teoría del delito, que eso para ellos les resulta absolutamente imposible, porque el abismo vital y laboral es terriblemente dramático. Pero lo cierto es que la evolución del delito de estafa, no solo en el Código Penal español, puede ser un buen espejo en el que reflejar la evolución de las garantías y de las reglas de imputación. Claro que la estafa sigue hoy integrando el timo de la estampita y el timo del tocomocho, incluso en sus versiones modernas, ¿no? Pero hoy abarca fraudes que en absoluto responden a la estructura típica de la estafa. Y no solo no responden a la estructura típica de la estafa, sino que no se condicen con la estructura clásica de nuestra teoría del delito, o que se condicen de una manera absolutamente difícil de justificar. Claro que muchos de estos modernos fraudes son coloquialmente etiquetados como estafas, ¿no? Pero bueno, nadie defendería o nadie debiera defender, ¿verdad?, que unos entendimientos profanos tengan que ser necesariamente incorporados al espacio normativo, ¿verdad? Esta idea en sí presenta muchísimas aristas a las que obviamente no me puedo detener, ¿no? Por supuesto, esto atañe a la maltratada ciencia de la legislación, ¿verdad? Creo que una arista en la que muchos podríamos coincidir. Pero también a la maltratada política criminal. Y aquí sí hay un ejemplo clarísimo que ya ha sido citado, que es el del populismo punitivo, sobre el que, por cierto, pone unos magníficos ejemplos el profesor Verdugo en Decían ayer, decimos hoy, dirán mañana. Unos exquisitos ejemplos de la perversión de la política criminal en aras del populismo punitivo. Podríamos incluso hacerlo correr en paralelo con otro concepto, el de terrorismo, ¿verdad? Hoy es a todas luces evidente que se emplea la palabra terrorista o la palabra terrorismo en muchísimas acepciones, incluso vulgares, ¿verdad? Yo, por razones de plasticidad, por razones pedagógicas, utilizaría, ¿verdad?, la expresión terrorismo culinario, ¿no? Cuando a alguien se le ocurre, ¿verdad?, incorporar una extravagancia como ingrediente, ¿verdad? Y uno lee en algunas ocasiones en las redes sociales una presunta receta de mojo picón, que cuando uno termina de leerla, lo único que pregunta es, ¿ya ha sido detenido ese sujeto? Pero lo cierto es que la ampliación, ¿verdad?, que se ha producido en el paradigma del terrorismo, ¿verdad?, con esa evolución desde la concepción estructural, la pertenencia a una organización, a una concepción teleológica, que es la realización de delitos graves, ¿verdad?, con unas orientaciones, así todo, ¿verdad?, es evidente que el concepto de terrorismo ha sido desvirtuado, ¿verdad?, incluso, insisto, a pesar de este cambio de paradigma en el entendimiento, en el encaje dogmático de muchas de las conductas. Y exactamente sucede lo mismo con la estafa, ¿verdad? Y exactamente sucede lo mismo con la teoría del delito.
miren, conforme al artículo 248, desde aquel viejo trabajo publicado en la editorial 6, la NEG, la nueva enciclopedia jurídica que todos leíamos, ¿verdad? Aquel viejo trabajo del profesor Antón Oneca, publicado en 1957, en el tomo de esa nueva enciclopedia jurídica, ¿verdad? Dice que cometen estafa los que con ánimo de lucro utilizan engaño bastante para producir error en otro, haciéndolo realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Pero claro, que es que con esta definición, ¿sí?, se imputa y se condenan fraudes informáticos que no requieren ni engaño ni error. Pero es que también se admite y se condenan por hechos que se califican como estafa procesal. Y la estafa procesal, hasta donde sabemos, no requiere acto de disposición, o no al menos el acto de disposición en sentido estricto, que le explicamos, eso sí, concienzudamente a nuestros alumnos y que después los examinamos y los suspendemos si no ponen el énfasis en el acto de disposición. Nada más y nada menos, eso sí, después con ese potaje al que luego aludiré de nuevo en relación con la estructura de los delitos de lesión y resultado, ¿verdad? Porque al final tampoco sabemos muy bien cómo diablos es la configuración dogmática de la estafa. Porque es que, claro, ¿qué diablos está pasando hoy con la teoría del delito? Y hablo de manera absolutamente franca, ¿no? Estamos todavía a la espera de una teoría del delito para la persona moral, ¿vale? Dicen que no sirve esta, que tiene que ser otra, pero todavía no sabemos cuál es la otra. Eso sí, nos hablan, por ejemplo, de expresiones que probablemente sean absolutamente necesarias para un sociólogo o para un consultor con una buena minuta, pero que entiendo que difícilmente sea soportable para un juez, como es la cultura de la empresa. Pues precisamente les decía eso, que a pesar de la definición que da el artículo 248 y que se detiene, porque miren que uno de nuestros problemas de nuestro Código Penal es que tiene pocas definiciones: funcionario público, documento, estafa, por ahí, bueno, y en alguna circunstancia agravante, la alevosía, ¿verdad? Y poco más. El Código Penal español se caracteriza por tener pocas definiciones. Pero sí nos define qué es la estafa. Nos define en el párrafo primero y a continuación, inmediatamente a continuación, en el párrafo segundo, empieza a condenar por estafa a hechos que son o meras posesiones, o meras usos indebidos, ¿verdad?, que, por supuesto, no requieren, en unos casos no requieren engaño, en otros casos no requieren acto de disposición, es más, en otros no requieren ni ánimo de lucro, como sería lo propio en todo delito patrimonial, sea de apoderamiento o sea defraudatorio. Pero es que eso en paralelo es lo que está ocurriendo con la teoría del delito, porque ¿cómo diablos se sostiene la participación imprudente? ¿Cómo diablos se sostiene la tentativa de tipos penales, como los comprendidos a partir del párrafo segundo del artículo 248, que dogmáticamente no son más que meros actos preparatorios? ¿Cómo se puede castigar la tentativa de castigar el peligro del peligro? Mi maestro me enseñó que no, que eso es una aberración dogmática. Y no solo en el terrorismo, no solo que está por aquí el profesor Abel Souto, en el ámbito del blanqueo, del lavado, eso sí, como él siempre insiste, de dinero, ¿vale? Que no de activo, ¿verdad? Donde se castigan, insisto, meras tentativas de actos preparatorios, ¿de acuerdo? Que además vienen configurados previamente como tipos penales autónomos. Pero incluso se hace, no respecto de tipos penales que tienen una cierta solvencia dogmática. No dejemos de reconocer que el cohecho no es más que dogmáticamente un acto preparatorio. No es más que eso. Eso sí, un acto preparatorio doloso. Y en cambio, insisto, que esta perversión que se ha hecho con la estafa corre en paralelo con la perversión que se ha venido haciendo con la teoría del delito. Y que precisamente por eso me ha gustado, ¿verdad?, el recurrir como ejemplo en paralelo a la estafa, ¿no? El phishing, dice, el phishing es
en fin, que sí, que puede ser una estafa, ¿verdad? Una estafa bien clásica en tiempos modernos, ¿vale? Que no es más que la versión moderna del timo del familiar, el que toca en el timbre y le dice que mire que es que se me pinchó el coche y yo soy íntimo amigo de su hijo, no sé, el timo del familiar de toda la vida de Dios. Pero miren, tendrá que ser el phishing y algo más, porque dogmáticamente hablando, el phishing no es más que otro mero acto preparatorio. Y sin embargo, incluso es elevado a la categoría de tipo penal autónomo. ¿Dónde han quedado nuestras reglas? ¿Dónde han quedado nuestras reglas de imputación? ¿Verdad? Esas que tanto, ¿verdad? Que tanto han costado en erigir y que sin embargo parece que hoy no solo se deconstruyen, sino que directamente se destruyen, olvidando que las reglas de imputación, como la garantía, son una conquista, es la conquista del derecho, ¿verdad? Una de las grandes conquistas. Voy acabando para ceñirme al tiempo concedido originariamente de 15 minutos. Y además, a todo esto se suma la perplejidad que nos causa cómo nuestros tribunales de justicia, ¿verdad?, por un lado, aplican estos preceptos sin el más sentido, sin la más mínima visión crítica, ¿verdad? Podría poner otros muchísimos ejemplos que por razón de tiempo no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero, en cambio, por otro lado, cuando ellos sienten la necesidad de tener que interpretar el precepto, en realidad lo que hacen es reinterpretarlo. ¿Para qué? Para reescribirlo. Precisamente por eso me parece absolutamente cabal la denuncia que viene formulando de manera contundente el gran administrativista y gran humanista Alejandro Nieto, advirtiendo que estamos pasando de un Estado legislativo a un Estado judicial, donde los jueces están reescribiendo la letra de la ley. En nuestro caso, reescribiendo los tipos penales. El delito ecológico es paradigmático, ¿verdad?, de lo que están haciendo nuestros tribunales de justicia. Y reitero, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que no están quedando a salvo nuestras garantías y nuestras reglas de imputación. Y repito, las garantías son garantías procesales. Y son garantías procesales y por lo tanto estamos hablando de la materialización o de la materialización de derechos fundamentales. No son otra cosa que la materialización, reitero, de derechos fundamentales. Pero eso que están haciendo los tribunales de justicia en ocasiones, nos los encontramos también lamentablemente en demasiadas ocasiones, me permito afirmar, en demasiadas ocasiones en la literatura científica. Claro, es que hoy se produce al peso. Esa es la realidad, ¿vale? Hoy son criterios meramente cuantitativos, ¿verdad?, los que orientan la actividad investigadora, con todo lo que ello conlleva. Reitero que como me lo acaban de decir hace escasos días otro joven investigador, Fernando, yo no tengo tiempo para estudiar teoría del delito, pero puñetera casualidad o no, hace un mes otro joven investigador me dijo exactamente lo mismo. Y bueno, ya que estamos hablando de lo cuantitativo, estoy llegando al final de mi intervención y porque se me acaba el tiempo. ¿Para qué me ha servido a mí la estafa? Para lo que nos enseñó mi maestro, para hacer dudar, por lo menos para hacerme dudar, que es el único modo de avanzar. Pero también me gustaría despejar algunas dudas, y una de ellas es que, por supuesto, mantendremos el vínculo. Tuve el inmenso honor de estar presente en el último acto serio que queda en la universidad, que es el acto de lectura y defensa de una tesis doctoral. Y tuve el inmenso honor de formar parte del tribunal de la última tesis dirigida en activo por el profesor Verdugo, defendida en su último día en activo, el 5 de septiembre del año 2022. Pero Ignacio, como tenemos que seguir manteniendo los vínculos,
y que yo no sé, Norberto, si es exactamente el primer congreso ordinario o es ya el segundo congreso ordinario de la recién constituida Asociación de Profesores de Derecho Penal de España, que, como saben, se va a celebrar el próximo año en Las Palmas de Gran Canaria, perdón, en la isla de Gran Canaria, porque igual no es en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Me puedo permitir el lujo de anunciar, querido Ignacio, que en el primer congreso ordinario de la Asociación de Profesores de Derecho Penal de España serás vos, si lo queréis, quien dicte la conferencia de clausura. Es mi pequeño homenaje a todo lo que te debo. Bueno, en primer lugar, querido maestro, en primer lugar, siempre. Queridos compañeros, queridos amigos, hay muchos aquí, buenos días a todos. Muchísimas gracias, queridas amigas, queridos amigos del área de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, por la organización de este evento. He venido hoy a esta que sigo sintiendo siempre como mi casa, a hablar por primera vez poco de derecho penal y mucho de sensibilidades y de afectos. El título de la mesa me lo permite. El 15 del León es el banquillo del maestro. Así que, pues hablamos un poco de lo que nos da la gana. Y yo voy a hacer exactamente eso. Miro con nostalgia aquella época, aquel tiempo, hace ya 3 décadas, en el que me acerqué tras una larga conversación con mi padre, el profesor Ruperto Núñez de Barbero, y con su completa anuencia, hasta el despacho que comandaba el vicerrector, entonces Ignacio Verdugo, para pedirle asilo intelectual y acompañamiento para lo que sería una futura investigación doctoral. Yo ya conocía bastante bien a Ignacio, conocía su cercanía a los estudiantes y su talante afable, y sobre todo le profesaba enorme admiración porque era de aquellos profesores que te interrogaban y sobre todo de aquellos profesores con los que disfrutabas las clases, disfrutabas haber elegido ser un aspirante a jurista. Recuerdo con melancolía esa época de ingenuidad y de idealismo que marcó mi complejo devenir universitario. Y aunque con el tiempo la edad y la malicia tratan habitualmente de perturbar estas percepciones, son sin duda ineludible condición de mi vida. Por ello, deseo hoy dedicarte, querido maestro, unas palabras sobre ese tiempo de aprendizaje y sobre todo lo que estoy seguro que te debo. Mi aportación a tu libro homenaje se intitula El consentimiento, una vida académica después. Disponibilidad de la vida y constitución. Y aunque no es la mía hoy, como he dicho, precisamente una exposición sobre el tema en cuestión, llevo 20 años, 3 libros y 15 artículos hablando de esto, y ahora estoy escribiendo otro, ni sobre la relevancia de las aportaciones científicas de mi maestro en el asunto del consentimiento, que dieron lugar a esa inquietud de mi trabajo doctoral y casi a una vida de investigación, solo quisiera justificar brevemente mi aportación sobre la base de mi formación bajo tu magisterio. El profesor Ignacio Verdugo profundizó originariamente en el concepto jurídico-penal de consentimiento con motivo de su imperecedero libro El delito de lesiones, publicado hace 40 años exactamente, en 1982. Allí Ignacio Verdugo dio un vuelco al tratamiento de este grupo de delitos, tanto por la profundización que hizo del problema, esencialmente en la práctica judicial, pero también por su relevancia desde el punto de vista dogmático, tan esencial para mi tarea posterior. A través de su trabajo se adentró en una enorme cantidad de aspectos cardinales de la parte general del derecho penal. Por ejemplo, la responsabilidad objetiva, la preterintencionalidad, la cualificación por el resultado, y confeccionó un minucioso análisis del valor de los medios de comisión.
Del mismo modo, desarrolló un detallado estudio del asunto en el seno del entonces Proyecto de Ley Orgánica de Código Penal de 1980 y diseñó de lege ferenda un importante giro para el Código Penal entonces vigente, a través de planteamientos modernos que después fue enseñándonos a nuestros discípulos y de numerosas sugerencias de regulación efectivas que contrastaban precisamente con la normativa de la época, aún anclada en tiempos pretéritos. Construía también Verdugo en aquel libro todo un edificio teórico en torno al análisis del bien jurídico que fue sin duda el anclaje para muchas de las tesis doctorales de tus discípulos en años venideros, pero sin ninguna duda, en lo personal, para una gran parte de mi obra como jurista. Ha resultado de trascendental importancia por la comunión de los temas abordados por ti, Ignacio, tu aportación imperecedera al valor del consentimiento. En otro momento histórico de singular relevancia, la publicación sobresaliente del libro homenaje a vuestro maestro, el profesor Marino Barbero Santos, tuvo lugar 20 años después, como rezaba el título de su aportación al tomo segundo del libro, el reencuentro de Verdugo con el tema del consentimiento. En aquel compendio yo conté orgulloso con la ocasión de participar ya contribuyendo mediante otro trabajo con un argumento equivalente, que ya entonces iba ocupando largas páginas en mi trabajo doctoral. Y es precisamente el título de la significativa aportación de mi maestro al volumen segundo la motivación que ha correspondido a mi trabajo actual, como homenaje a quien ha dedicado parte de su formidable tarea científica, de ahí mi alusión a una vida después, a un aspecto de la ciencia penal que ha señalado paralelamente la vida científica de este discípulo que les habla, el consentimiento y la disponibilidad del bien jurídico vida humana. Desde las primeras conversaciones, allá por 1992, en las que decidimos, maestro y discípulo, que mi tesis doctoral se dedicara al tratamiento del derecho a morir con dignidad, argumento en el que el consentimiento ocupaba y ocupa, obviamente, un valor determinante, comenzó una voluntad permanente de compromiso científico y una admiración profunda por quien hoy homenajeo. Gracias, querido maestro. Gracias por haberme acercado de forma ya irrenunciable y hondamente devota a la extraordinaria Escuela Penal de Dorado Montero, a la delicadeza del discurso penal de Antón Oneca, a la finura del lenguaje jurídico de Marino Barbero Santos y al compromiso intelectual de todos ellos. Gracias por haberme transmitido el compromiso personal de superar las escuelas provincianas y mezquinas y haberme enseñado a continuar impulsando el legado de los derechos humanos hasta los confines del Nuevo Mundo, donde otrora señalaban orgullosas las plumas de los fundadores de la Escuela de Salamanca, representadas en gran medida por la del dominico inmortal Fray Francisco de Vitoria. Gracias, querido Ignacio, por haberme permitido conocer que el buen estilo y el discurso elegante son esencia de la docencia universitaria y que debemos mantener viva la enseñanza ciceroniana de que la ley ha de orientarse siempre hacia el bien de los ciudadanos, como ilustrara un siglo antes de Cristo el insigne jurista latino. Comenzaba Verdugo el artículo del consentimiento en las lesiones 20 años después, con una referencia a que históricamente había sido este uno de los puntos más debatidos de la parte especial del Código Penal español. No pretendía él entonces repasar la historia legislativa previa y posterior a la publicación de su trabajo y la dilatada relación de aportaciones doctrinales que se había llevado a cabo hasta entonces, como tampoco lo he pretendido yo mismo en las pocas páginas que he dispuesto en mi trabajo dentro de esta obra faraónica, que es su libro homenaje, limitado en disponibilidad por el enorme y maravilloso interés que ha suscitado la colaboración en la misma. Sin embargo, puedo decir, sin entrar ahora en lo profundo del debate, que en los 20 años posteriores a los referidos por ti, 20 años después, tampoco se ha zanjado el debate sobre el consentimiento en las lesiones, ni mucho menos en lo que se refiere a la vida humana.
La cuestión de la disponibilidad se reabre a cada paso, y más aún en la época reciente con la vigencia de la nueva ley de eutanasia. Y prácticamente sigue situándose, pese al tiempo transcurrido, en parecidas coordenadas ideológicas y dogmáticas. En fin, siempre me resulta muy emocionante volver a Salamanca. Lo es para un salmantino formado en estos muros y que hace 23 años leía su tesis doctoral cuando todavía no había calefacción en este edificio, en el aula Dorado Montero. Ahí empecé yo a saber las durezas de la vida académica. Y sigo sintiendo realmente a mi alma mater como espíritu de mi formación y como esencia. Pero también es cierto que la distancia te concede la posibilidad de replantearte de forma más objetiva cuanto has aprendido y a valorar en su medida a tus maestros. Y me resulta imposible no mencionar aquí hoy a don Miguel, maestro de maestros, figura incuestionable que da nombre a esta aula y otorga espíritu a esta casa de estudios. Palomo Triguero, en su excelente recopilación de textos de Unamuno de 2013, pone en boca del rector el siguiente pensamiento muy adecuado a mi reflexión. Es detestable la avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos. Pues a fe que su sucesor, el rector Verdugo, hizo gala siempre de todo lo contrario. Si la enseñanza es algo más que impartir conocimiento, si la enseñanza es inspirar al cambio, si el aprendizaje es adquirir entendimiento más que absorber hechos, he de reconocer que Ignacio Verdugo no compartía con nosotros, sus discípulos, solo su conocimiento, que su propio deseo de saber y crecer era compartido siempre. Y nos comunicó con ello el gusto y la inquietud por la ciencia del derecho penal y por su transmisión, tu calidad humana y tu generosidad intelectual. Para terminar, no seré cáustico como aquel estudiante perverso que escribía con un evidente doble sentido en la dedicatoria de su tesis doctoral a mi maestro al que le debo lo poco que sé. Yo seré honesto y reconoceré orgulloso que Ignacio Verdugo, al que aún le queda mucha guerra que dar en la academia, le debo por la docencia, mi pasión por la docencia y mucho del derecho penal en el que aún creo. Puedes estar seguro, querido Ignacio, que respecto a tu legado se cumplirán precisos, minuciosamente, estos versos de Gabriel Celaya que decía: soñar que ese navío llevará tu carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo tu propia barca, en barcos nuevos seguirá tu bandera enarbolada. Muchas gracias. Después de todo lo que se ha dicho aquí, de las emociones que bueno, pues se han puesto a flor de piel, del cariño que se ha manifestado en cada uno de mis compañeros y que estoy segura, bueno, pues se va a traslucir a través de todas las intervenciones de quienes me van a seguir en el uso de la palabra, lo tengo difícil. Nemelsa decía esta mañana que tenía ventajas e inconvenientes abrir un congreso, una mesa. Yo a esto que me ha tocado solamente le veo inconvenientes. Tenía preparada, yo soy muy, bueno, pues Ignacio me conoce bien, soy una persona que dejo poco a la improvisación, no me gusta. Y soy muy obediente, siempre lo he sido buena niña. Y yo traía mi ponencia y mi PowerPoint, porque ahora ya sin PowerPoint no eres nadie. Y bueno, pues esto se ha quedado aquí. No creo que tenga sentido. Todo lo que yo pueda decir sobre mi tema de tesis, y ahora, bueno, pues algo tengo que apuntar, lo pueden leer, está en los papeles. Pero hay cosas que no puedo, que no están en los papeles, y es a lo que me voy a dedicar las últimas palabras de esta pequeña intervención
que sé que están esperando que sea corta por la hora, por la situación y porque poco se puede decir a lo que se ha dicho hasta aquí. Bien, no pensaba extenderme mucho, eso sí es cierto, sobre el tema de tesis, porque poco podría aportar sobre lo que ha hecho el legislador en los últimos 40 años. Desde que el Código Penal de 95 introdujera los delitos contra el patrimonio histórico, todos sabemos, ha habido muchas reformas, casi una cincuentena de reformas, con más o menos calado, pero en el ámbito de los bienes históricos, es curioso, ha pasado muy de puntillas, por no decir literalmente qué ha pasado por encima. Nos encontramos con una propuesta actual prácticamente idéntica a la que surgió en el Código Penal de 1995 de manera sorpresiva, porque nos la introdujeron a última hora en el debate del Senado, cogieron unos artículos de la ordenación del territorio, de los daños, del patrimonio del patrimonio y orden socioeconómico y crearon un artículo, un capítulo nuevo dedicado a los delitos contra el patrimonio histórico. Y por tanto, poco se ha avanzado. Ha habido una reforma del año 2007 en la que a través del artículo 263 se toca el artículo 233 o los daños del artículo 323 como consecuencia de los incendios y la explosión. Luego, en el año 2003 se tipifica de manera específica los tipos en relación con lo que eran los bienes culturales en caso de conflicto armado, artículos 613 y 614. Y, por último, la última modificación, algo más intensa, pero que deja en muchos aspectos que desear, ha sido la Ley Orgánica, la Ley Orgánica 15 del 2015, la reforma del 2015. Esta ley lo que hace es tocar el artículo 323, introduce una serie de aportaciones, algunas positivas, otras no tanto y otras medio pensionistas. Y luego también, fuera ya del capítulo del delito de daños, retoca lo que es el delito de receptación, incluyendo una gravación específica. Y, por último, en la malversación, curiosamente, desaparece esa mención especial que había, una gravación especial que había respecto de los bienes culturales. Algo que en principio parece que es negativo y que, sin embargo, dadas las complejidades y las paradojas de nuestro legislador, es positivo. ¿Por qué? Porque hace una remisión normativa a la apropiación indebida, que a su vez hace una remisión normativa a la estafa agravada, y resulta que por esa vía indirecta sí que se puede, en los delitos de malversación, agravar cuando los bienes que se traten sean del patrimonio histórico, sin necesidad de que sean previamente declarados como tal, algo que recogía la anterior regulación. Bien, el bien jurídico tutelado, desde el principio la doctrina lo ha tenido claro, es el bien cultural, el valor cultural per se de los bienes, como elemento y manifestación de la historia de la civilización, como decía Giannini, de los modos de pensar, vivir y sentir de los hombres en el tiempo y en el espacio. Se trata, por tanto, de un bien jurídico macrosocial, colectivo, difuso, que afecta no a la persona como ser individual, sino a la comunidad, a toda la sociedad, y que nos aporta el conocimiento para conocer nuestro pasado, algo que nos ayuda a entender nuestro presente y también nuestro futuro. Así entendido, los bienes culturales son algo más y distinto del mero estrato material en el que descansan,
prevaleciendo su valor cultural, su función cultural, por encima de su concreta titularidad, ya sea pública o privada. Pues bien, esto ha sido tenido en cuenta y ha sido, bueno, pues la doctrina y también la jurisprudencia lo han tenido claro desde el principio. El problema era cómo plasmar esa idea de un bien jurídico como es el patrimonio cultural. Y había dos posibilidades. Y ese es el problema, es el modelo que eligió el legislador del 95. Había, repito, dos posibilidades. Un sistema de tutela penal directa en el que el eje vertebrador del mismo fuera el valor cultural per se del bien por encima de la concreta titularidad pública o privada y por encima, sobre todo, del valor económico o patrimonial, primera idea, o la segunda, un sistema de tutela penal indirecta en el que este sistema se fundamenta en el régimen privatístico del bien, en el económico, en el patrimonial y en el que la tutela que se hace al bien cultural se hace por vía indirecta a través de la tutela que se procede o que se ofrece a los bienes patrimoniales comunes. De tal manera que la tutela del patrimonio cultural sería, bueno, pues reflejo de la tutela penal indirecta que se ofrecía a los bienes materiales. Pues bien, ¿qué hizo el legislador del 95? El legislador del 95 tiró por la vía del medio. Por un lado, nos crea un capítulo nuevo, artículos 321, 22, 23 y 24 del Código Penal, en el que parece que efectivamente lo que se está valorando por encima de todo es el bien cultural y su función cultural, pero junto con esta idea aparecen, bueno, pues, delitos diseminados por el Código Penal en el que lo que se hace es una agravación tipo, a través de los subtipos agravados de los daños y de las lesiones a los bienes patrimoniales. Y ese es el esquema con el que continuamos. Se comenzó en el año 95, estamos en el año 92 y así estamos. Por tanto, tenemos un sistema penal bueno, pues, dual, mixto, que provoca problemas interpretativos, que provoca problemas a la hora de los concursos delictivos y que no dan una respuesta bueno, pues, fiel al mandato recogido en el artículo 46 de la Constitución, que establece la defensa del patrimonio cultural a través de la vía penal, como bueno, pues, derecho de tercera generación. La ley, la reforma del año 2015, introduce, bueno, pues, una modificación en el artículo 323, varias modificaciones, y no me voy a detener en ellas. Bueno, pues es cierto que lo que hace es simplificar el objeto material, introduce, y eso sí es positivo, bueno, pues el delito de expolio como un tipo autónomo, con lo cual hay determinados problemas concursales por la vía del concurso medial que se resuelven. Hace una precisión dentro de los yacimientos arqueológicos sobre los subacuáticos y sobre los terrestres, algo que en principio puede parecer desde un punto de vista preventivo general positivo, pero que sin embargo dogmáticamente no aporta nada y que puede crear problemas porque ya hay algún sector de la doctrina que indica que si se especifican este tipo de yacimientos arqueológicos, ¿qué sucede con la no especificación de los yacimientos paleontológicos, como dando a entender que no forman parte de esa categoría? Se introduce, por ejemplo, y eso también es positivo, la especial gravedad, en los casos de especial gravedad, o la especial relevancia de los bienes, con lo cual ese canon patrimonial parece que queda a un lado y se pueden incluir otros aspectos mucho más cualitativos. Como consecuencia de la reforma del 2015 desaparece la mención a los 400 euros,
Bueno, pues bien, pero es que en el artículo 324 seguimos teniendo esa remisión cuantitativa para la diferenciación de la imprudencia grave. Y por último, bueno, pues se produce una modificación de la pena, se rebaja la pena, el límite mínimo de la pena de prisión se rebaja, pero también es importante que la pena de multa que aparecía como acumulativa ahora ya es alternativa, y sí es cierto que desde un punto de vista de la pena se ha dejado, bueno, pues una oportunidad, se ha perdido una oportunidad. ¿Por qué? Porque no se ha incluido la pena de inhabilitación especial cuando se producen daños en el patrimonio histórico. Con lo que la inmensa mayoría de los daños a los yacimientos arqueológicos, que son consecuencia de constructores y de profesionales de la construcción, bueno, pues se salda con un módico precio de una multa o de una prisión que no van a cumplir. Por tanto, termino aquí ya con estos apuntes. Termino como empecé. El problema es que falla el sistema, falla el modelo. Y hasta que no entendamos que los bienes culturales deben ser protegidos por una vía directa, bueno, pues no se estará dando fiel cumplimiento al artículo 46 de la Constitución. Todo esto que les acabo de contar, que les acabo de resumir, bueno, pues lo tienen en la literatura especializada y muy apuntado, bueno, pues en mi intervención, en la que no cuento lo que voy a contar a continuación. Yo me he dedicado al derecho penal. Bueno, pues hay veces en la vida que no sabes por qué surgen las cosas, por qué aparecen las cosas, y esta es una de ellas. La otra no lo voy a decir aquí porque tiene que ver con un señor con el que me casé y todavía no sé por qué sigo casada con él, con lo cual no quiero entrar en ello. Pero sobre el derecho penal caí, bueno, pues de manera sorpresiva también. A cuenta de ese señor con el que me casé, decidí marcharme a 2.000 kilómetros de distancia, dejar mi casa, dejar mi universidad y dejar mi ciudad y entrar en la universidad. Salieron unas plazas, se creó en aquel entonces la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y salieron unas plazas, y allá fui yo. Y claro, una vez que entras dentro de la universidad, tienes que hacer la tesis. Y la única persona a la que yo guardaba un cariño especial fue a mi profesor de Derecho Penal, que fue Ignacio. Y me presenté en su despacho, como me imagino que como la inmensa mayoría de nosotros, tímida yo, porque yo soy muy tímida, y en aquel entonces todavía más, y me encontré con una persona que me abrió los brazos y me dijo: chica, adelante, yo te ayudo si tú quieres. Yo quise y él me ayudó, y por eso estoy aquí. Había que decidir el tema de la tesis. Entonces, es verdad que los delitos contra la ordenación del territorio ya se estaba oyendo. Por aquel entonces se estaba oyendo en el código, la introducción de esos delitos en el Código Penal. Pero la verdad es que no me resultó atractivo el tema. Y él lo vio, lo notó en mi cara. Entonces, estando en Las Palmas, y yo ya empezando a leer los delitos contra la ordenación del territorio, que seguían sin hacerme gracia, recibo una llamada de Ignacio a teléfono fijo, ojo, que en aquel entonces no había móvil, y me dice: Salinero, ya sé cuál va a ser tu tema de tesis. Dígame. Los delitos contra el patrimonio histórico. Lo he estado hablando, yo no sé si tú lo recuerdas, lo he estado hablando con Paco Muñoz Conde, y hemos decidido que es un tema precioso. Y que yo creo que no hay nada, ese es el problema, que no hay nada. Había un artículo del año 75 y no había nada más. Dice, con lo cual, lo que tú digas va a misa. Inténtalo decir bien, me dijo. Inténtalo decir bien.
Bueno, pues eso fue lo que pasó. Y recuerdo, bueno, pues muchas horas, yo claro, viniéndome de allá para acá, él siendo consciente del esfuerzo que yo estaba haciendo, muchas horas discutiendo sobre el tema. Con Ignacito, Pepa no, porque siempre fue mucho más tranquila, pero Ignacito por ahí, pululando, y niño, estate quieto, deja de joder con la pelota. Y elaboramos la tesis de esta manera, a golpitos, a trocitos de vida, y sobre todo porque fue muy generoso, porque parte del tiempo que tenía que haber dedicado a su familia, a quien se lo agradezco y a quien le pido disculpas, parte de ese tiempo me lo dedicó a mí. Y eso, bueno, pues no se paga con nada más que con mucho cariño y con mucha admiración. Y eso es lo que no aparece en los papeles y lo que quería decir desde aquí y hacerlo público. Muchas gracias, Ignacio. He tenido en ti un maestro, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito de vida. Y eso es impagable. Yo no sé si le voy a decir ahora o en algún otro momento. Bastante de mi trayectoria académica tiene que ver con mi pasado deportista, pero eso lo diré en otro momento. Pero a mí estas señoras y señores, y dónde está el profesor Ferré, y Juan Carlos también, bueno, me han dado la mañana. Me han dado la mañana en el sentido de que me han emocionado, ¿no? Y eso... Es decir, uno puede ser un duro jugador de rugby, que creo que lo era, pero yo puedo llorar. Me puedo emocionar, obviamente. Sobre todo porque hay momentos donde miras atrás y a ver cómo ha sido tu vida hasta ese momento, ¿no? Y si ha merecido la pena o no. Y realmente, oyéndoos, decir, ¿ha merecido la pena? Pues claro. Pues claro que ha merecido, ¿no? Y además, si os fijáis, el banquillo... Yo creo porque todos quieren ir a Salamanca luego, pero en fin, el banquillo son los que están fuera, menos Nuria, que está aquí de entrenador. No, pero de verdad, muchísimas gracias. Solo quería decir eso, ya que como alguno ha provocado, fue Juan Carlos antes, decía que yo hablaba mucho de este edificio y tal, para los que vienen de fuera, van a subir arriba. Arriba tienen es la parte nueva del edificio. El edificio donde están es un edificio construido, financiado por el Papa Luna. Es decir, si salís y vais por la parte de la Plaza de Anaya, veréis en la otra puerta del edificio, arriba, un escudo papal. Y un escudo papal con una media luna. Tenéis que saber que todos los papas tienen su sello distinto, que le rompen cuando mueren, por cierto. Entonces, bueno, les destruyen cuando mueren. Entonces, el escudo del Papa, el sello del Papa Luna, está en la parte de atrás. Financia todo este edificio en el siglo XV, porque antes estaban en otros lugares, fundamentalmente vinculados a la catedral, lo que era el origen de esta casa, de esta universidad. Bueno, se añade, en aquel momento la universidad era rica. Era rica porque luego se completa todo el edificio en el siglo XVI, a principios del XVI, con la fachada. Si lo veis es añadido y pegado sobre el edificio. Pero toda la parte del claustro bajo y el claustro alto, la parte que está justo aquí, donde está la biblioteca, es la parte rica de la universidad. ¿Y cómo se mide lo de la parte rica? Míralo al techo. Aquí, cuando se en el claustro. Y luego, en el siglo XIX, se hacen dos reformas importantes. Una muy simbólica, que es el árbol, el secuoya. El secuoya se trae a principios del siglo XIX, un regalo que hace el gobernador de California, entonces era parte de la colonia mexicana, y de la Nueva España, y se lo regala a su sobrino, que era el secretario de la universidad, le regala un bloque de 4 o 5 plantones de secuoya. Otros están plantados en la carretera de Ledesma para los salmantinos, ahí están en la orilla y son enormes. Aquí se planta en el centro del patio
y sigue creciendo poco a poco porque está en medio hostil y algún rector tuvo que salvarle de una plaga plaga, no sé si sería plaga lo más correcto, de aves que se dedicaban a pasar la noche ahí y hacían sus necesidades, los muy groseros, en el propio árbol, con lo cual estaba en peligro de fallecimiento, ¿no? Pero se salvó. No digo cómo, pero bueno, se salvó. Entonces, eso por un lado, pero luego por un lado se cerró el claustro bajo, los cristales no estaban originalmente ahí. Y se construyó completar la segunda planta. Donde vamos a estar en el claustro alto, veréis que hay un ala que es espectacular y la otra es mucho más discretita, porque en el 19 esta universidad estuvo a punto de ser cerrada, entre otras cosas, porque era una cuna de liberales. La cuna teórica de los liberales, una de las fuentes fue en su momento esta universidad, con la traducción de Jeremías Benzan y otras cosas. Entonces, en la depuración y en la pobreza, leer Perdón por enrollarme, pero hay que hacer tiempo. No, aparte por algo que no han dicho y yo quiero decir. Algo que no han dicho estos, ni Juan Carlos tampoco. Bueno, lo ha insinuado, pero tenía que haber rematado a gol. Vamos a ver, ¿cuál es? Yo siempre he creído, y es algo que aprendí como buen submarino, de marino barbero, que realmente para entender bien el derecho hay que tener una serie de saberes complementarios y que ayudan. No quiere decir que sean, a lo mejor dirán, no, siempre, no, que se ayudan, que es la formación cultural, en historia. La historia hay que conocerla, pero conocerla de verdad, y no solo la historia oficial. Porque la historia oficial es falsa. Pone los subrayados en otras cosas e ignora otras que son importantes. Y eso, si a ustedes les interesa o si os interesa la otra historia de nuestro país, ojear un poco los personajes que hicieron esa otra historia de nuestro país, ojear los heterodoxos españoles, ahí están los interesantes. Es decir, los interesantes, no digo que los otros no lo sean, pero Salamanca no es solo Fray Luis y Unamuno, ni Francisco Vitoria, Fray Luis y Unamuno, sino que hay más gente y hay que verla. Y eso explica muchas cosas a veces. Y eso explica también el contenido del derecho. Es decir, no creamos que el derecho es lo que aparece en un librito, en un articulado. Sí, ¿qué hay detrás? Cuando he dicho algo que es cierto, es decir, que a mí me gusta siempre decir que yo enseño a dudar y que puedo plantear preguntas, que me pagan por eso, bueno, es esto. Es esto lo que es clave, es decir, es lo contrario del dogma, ¿no? Es decir, lo contrario del dogma es eso, es decir, o plantearte por qué está el dogma, que es la pregunta, o qué hay detrás del dogma. Son las preguntas que hay que, en mi opinión, formularse. Bueno, eso es un poco tema. Entonces, ver a todos estos señores que están en el banquillo, es decir, desde el banquillo es cuando los titulares caen, llegamos en baloncesto al sexto, que es el hombre clave, y ahora en fútbol, bueno, pueden cambiar a medio equipo. Es decir, yo el otro día, del equipo que empezó contra Portugal, al final no se parecía nada al que acabó. Es decir, porque no hemos cambiado solo a 6 más de la mitad del equipo. Es decir, bueno, pues los que estáis aquí están los enemigos, iba a decir. No, no, es broma. Al contrario, es decir, si algo hemos logrado, y yo creo que eso es clave, es la conciencia de equipo, ¿no? Y eso es algo que yo aprendí jugando. Es algo que es importante tener presente para cualquier saber. Yo sé que no es una práctica habitual en derecho, pero si vosotros veis, no digo que digamos que ir a esa práctica, en las ciencias duras que lo firman 8 tipos allí, joder, pero han escrito cada uno una página, ¿o cómo es eso? No es, lo ha escrito uno, a lo mejor, pues es el equipo, ¿no? Es decir, aquí no digo que firmarlo todos, ni mucho menos, es distinta la práctica, pero sí la conciencia del debate y de saber que él puede pensar distinto que lo que pienso yo, pero que ahí está. Yo aprendí mucho en esta ciudad y en esta universidad, pero uno no puede renunciar, Mercedes, a su origen, que es... Yo digo aquí a veces que yo me formé en la competencia, que es la Universidad de Valladolid, claro. Que tampoco está mal, mucho más discreta, solo un colegio mayor y aquí 5, pero bueno, son cosas menores. No, pero bueno, y el doctor Arroyo me apoyará seguro en esas pretensiones.
Yo de verdad lo que quiero es que disfrutéis estos 2 días. Y yo estoy dispuesto a llorar, no hay ningún problema. O sea, podéis decir todo lo que se os ocurra y más. Pero yo me vengaré en algún momento y os haré llorar a vosotros. Pero bueno, un poco solo. De verdad, muchísimas gracias a todos y a todas. Y desde luego, visitar el edificio, ver los colores que hay en la puerta de cada uno. Aquí es el aula de Derecho Canónico. Todas las aulas que hay aquí, en el claustro bajo, tienen puesto encima de la puerta lo que se explicaba allí. Y lo que se explicaba allí en latín, pero con los colores académicos, que se mantienen hasta hoy. El derecho canónico, el color es verde. El de al lado, que es donde se explicaba Biblia, es blanco, que es donde está el aula de Fray Luis. A continuación, el paraninfo. En otro extremo está donde se estudiaba derecho, el derecho de la República, es decir, el derecho no canónico, es el aula Salinas, que es de color rojo, es el color que mantenemos. Francisco Vitoria tiene el color amarillo, que es la medicina, etcétera, etcétera. Están las filologías son lo azul que tenéis justamente en el aula de dorado que tenéis aquí al lado. Y bueno, eso es un poco la historia de esta universidad. Y una universidad antigua como es esta, con historia como es esta, tiene siempre un riesgo. Yo llamaba cuando era rector de la universidad el riesgo de la fachada. Es decir, ¿la fachada qué es? Tú sales al patio de escuelas y ves la fachada de la universidad. Miras la fachada de la universidad. La universidad es espectacular, es preciosa. Tal. Bueno, y ya. Estoy en Salamanca, ya he estado en Jerusalén o en Roma, me da igual, o en la Meca. No, el tema no es ese. Es decir, es que eso es además una gran trampa. Creer que basta para prestigiarte y tal, en tu gestión o lo que fuera, ver la fachada y procurar que no se caiga y que no la deterioren, ese es el riesgo. La tarjeta de visita es lo que te abre puertas, pero luego hay que cruzar el umbral y hay que entrar a la puerta y hay que ver lo que hay allá. Hay que ver por qué hay más de 60.000 volúmenes en la biblioteca histórica, por qué está en el archivo que está justo aquí encima. Bueno, pues veis, para los amigos mexicanos siempre me gusta enseñarles el registro donde aparece Hernando Cortés de Medellín. Es decir, ahí están quienes estuvieron aquí alguna vez. Bueno, eso forma parte de la historia, pero hay que ponerlo en valor, ¿no? Y fijaros además que todo lo que hay aquí alrededor es, explicaba alguien, es estrictamente un proyecto educativo. Están las escuelas menores, que era lo que sería ahora, los grado, yo creo que algo menos, pero bueno, grado. Y aquí eran las mayores, aquí era ya el saber más desarrollado. Y a la parte izquierda, donde está el rectorado, ese era el hospital de la universidad. Y todas las casas que veis en el edificio, en la parte histórica, que hay una triara papal, esos eran de la universidad en algún momento. O han sido. Y eso es el mantener un patrimonio histórico artístico. Tiene sus problemas, no solo de derecho penal, sino sobre todo de financiación. Es decir, no sé si habría que bajar impuestos, esas cosas que está de moda ahora, o crear un impuesto especial para esto. Es decir, eso se mantiene con el dinero de todos, ¿no? Y eso de verdad no olvidarlo.